Vamos a ir al salmo más conocido de la Biblia, el Salmo 23. Salmo 23. Lee así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios bendiga su palabra. Vamos a hablar sobre el tema, vamos a confiar en el pastor. Vamos a confiar en el pastor. Algunos diccionarios no tienen esta palabra reflejada, eso de vamos, para explicar, pero otros sí. Y esta palabra proveniente del latín, vamos, significa marchar. Es una forma exhortiva de primera persona del plural. Se usa para llamar la atención o dar una orden. Por ejemplo, vamos a ver quién es responsable de este error. Indica un orden o el comienzo de una acción. Por ejemplo, vamos al parque. Vamos o llegaremos tarde. Y confiar, del latín confidentia, esperanza firme hacia una persona o una cosa, dejar una cosa al cuidado de alguien, especialmente en quien se tiene confianza. Esperar con firmeza que algo suceda o alguien se comporte como se desea. Contar una cosa íntima a una persona, colocarse en las manos de alguien para tener protección o apoyo. Fiarse, entregarse en manos, echarse en brazos, abandonarse, encomendar, encargar, tener fe. Y hay mucho más que hablar sobre esta palabra. Tengo algunas ideas en la cabeza y, por supuesto, creo que así somos todos. Algunas cosas alimentan lo que uno quiere decir o apoya o le hace memorizar a uno lo que uno quería hablar. El domingo pasado escuché a Jackie hablar acerca de unos artistas que se ponen de espaldas y se tiran para que alguien los agarre, ¿no? Y escuché que Jackie alguna vez quería hacer eso. Y eso, pues, hay que tener confianza para poder hacer eso. En algunas ocasiones, los que se supone que tienen que agarrarlos te apartan. Y usted ya se imagina el pum, ¿no? En la iglesia donde asiste Waleska allá en Atlanta, el director de jóvenes se lanzó y se apartaron. Y esa plataforma es grandota, así bien alta. Y se dio aquel golpe, ¿no? Parece que, bueno, yo no lo conozco. A lo mejor está bien grande, no se sabe, pero él se le ocurrió lanzarse. No lo planificaron bien. Pero hay que tener confianza para poder hacer eso, ¿no? A ver, ¿quiénes son los que están allá abajo? ¿Me van a dejar caer? Y por último, esta palabra del pastor, el diccionario dice, persona que tiene por oficio guardar, guiar y apacentar el ganado. Religión, prelado católico, obispo superior de un convento. Eclesiástico, que tiene relación con la iglesia. Ministro, que tiene una congregación de
fieles a su cargo. La Escritura ha relacionado siempre este trabajo, que era lo que más fuerte eran ellos, en todo caso es el criado de ganados, con el pastor de las personas. Siempre hubo pastores. Los reyes eran considerados pastores de Israel, de Jerusalén, y dentro de ellos hubieron pastores buenos y hubieron muchos pastores malos. En relación a la confianza, la gente confía en sus riquezas, las cuales pueden ser efectivas en cuentas de bancos o propiedades, casas, haciendas, apartamentos, etc. Otros confían en su profesión y en los resultados de ejercer su profesión. No es lo mismo alguien que se graduó y que ya hizo sus tesis de ingeniero, de medicina, que alguien que no pudo estudiar. Y eso da una seguridad natural. La gente, los que siempre he analizado este punto, los que nacen en familias acomodadas, y usted ve los hijos de esas personas, cuando se expresan, cuando comunican algo, se siente que tienen seguridad. Hay algo allí que sucede. La fuerza del dinero, de la economía, produce seguridad en las familias, en los hijos. Sin embargo, la gente de los barrios, pues nosotros que salimos de allí, nos damos cuenta que hay una desventaja increíble cuando comparamos las dos realidades. O sea que tener una buena profesión produce una natural seguridad en los seres humanos por encima de aquellos que no tuvieron la oportunidad de ejercer nada parecido. Otros confían tan solo en sus simples empleos. Se angustian, se preocupan cuando piensan que pudieran perderlo. Muchos confían en ellos mismos, en su salud, en su fuerza física o mental. Ellos piensan que sus condiciones durarán para siempre. Y sabe que esto de alguna manera nos ocurre a todos nosotros. Nosotros hasta que no llegamos a tener 60 hacia arriba, no comenzamos a preocuparnos de que quizás esas fuerzas no nos van a durar para siempre. Pero mientras tenemos inclusive 40, yo llegué hasta los 55, 56 y no me sentía nada. Yo me sentía con tanta fuerza o más fuerza que cuando tenía 20 o 25, a los 55 años. Pero después de hace unos 4 años para acá, casi 5 años, ya me senté para analizar lo que estaba ocurriendo con mi cuerpo. Y ya no me tengo tanta confianza. Estaba Publio García, vivíamos juntos en Maracay. Estuvimos mucho tiempo juntos porque hacíamos música. Él vivía en una parte alta y tenía una escalera de metal grande para subir a su apartamentito. Y una vez me dice Publio: oye, Anivita, tú no puedes bajar caminando y subir caminando. Porque yo subía corriendo y bajaba corriendo. O sea, mi energía era tal, pero que Publio tuvo que hacer ese comentario. Pero ahora, ayudado con algunos golpecitos que me ha dado la vida, ya yo no puedo subir las escaleras de esa manera. Fuimos allá a Atlanta, donde está Guadani, vive en un apartamento y una escalera así, infinita. Y caramba, yo veía, ¿y cuándo se va a acabar esto? Ya no corro de la misma forma, ya no subo de la misma manera. Pero no nos damos cuenta de esto hasta que no nos ataca la parte física, hasta no comienza a fallarnos esa parte física. Y todavía ustedes, la mayoría, están en el punto donde no se dan cuenta que esa no va a durar para siempre. Pero yo los voy a esperar en la bajadita. Las esposas confían en sus esposos. Los hijos confían en sus padres. Aunque algunos padres no son dignos de confianza. Estoy haciendo Uber, ya saben. Y yo monto ahí a gordos, flacos, bonitos, feos, hispanos, negros, güeritos.
olorosos, otros que no están tan olorosos. Ese es un trabajo difícil. Y le hice Uber a una muchacha de 32 años. Comenzamos a hablar en inglés, hija de alemanes. Entonces me preguntó por mis hijos, le dije que tenía cuánta edad, si tengo 32, una de 32. Yo tengo 32, me dice. Yo le pregunté por sus padres y me dice, mi padre, yo no sé de él desde que era infantita, desde que era una niñita. Yo no lo conozco. Él me abandonó. Y usó una palabra fea, me dijo, él es un pedazo de porquería, un pedazo de excremento. De modo que aunque esta situación o esta opinión que tienen algunos hijos de sus padres se repite por miles o cientos de miles, aún así, los hijos tradicionalmente confían en sus padres. Catarino, no importa si somos muy grandes o no tan grandes, los niños piensan que nosotros somos Superman. Miren mi estatura. Yo me acuerdo, Waleska y sobre todo Guadani me decían, papá es super papá. Y eso se hace. Usted papá, si tiene hijos ya grandes, se tiene que acordar de qué significa eso para usted cuando ellos decían, papá es fuerte, papá es grande, me decían. Todo lo puede. Guadani y Waleska incluso pensaban que yo podía todo, cualquier cosa. Miren qué confianza. Ahora ya se dan cuenta que no lo puedo todo. Pero aún así, hay un legado que quedó. Ayer le decía a Guadai, yo me puedo morir ya. Yo puedo morirme tranquilo. Creo que cumplí. Mis hijas están en lugares donde son honradas, donde son tomadas en cuenta, respetadas por su trabajo. Pero no solamente por su trabajo, sino por quienes son, cómo actúan, qué es lo que hacen con sus vidas. Y eso tuvo que ver con lo que el Señor me permitió a mí enseñarles. De modo que, naturalmente, los hijos van a confiar en sus padres, a menos que usted les defraude. Si usted comienza a defraudar en cuestión de sus costumbres, prácticas, actitudes o falta de responsabilidad, ellos van a ir perdiendo la confianza en usted. Y por supuesto el respeto también. Cuando Waleska estaba chiquitita, vivimos parte de cuando era chiquitita, un tiempo en Maracay, una ciudad del centro del país. Y caminábamos mucho para aquel entonces, no teníamos vehículo. Me montaba Waleska en el hombro, todavía yo era fuerte. Y a veces ella caminaba mucho y ella, pues ya sabe, la economía en Venezuela estaba buena, no había necesidades como la desgracia que tenemos ahora. Y andábamos comprando cositas, o cotufas, o helado, o cualquier cosa para comer en el trayecto. Y yo nunca eso es un ejemplo gratuito, yo nunca le tomé su papelito del helado a Waleska cuando ella terminaba su cosa. Cuando me quería poner ese papel en la mano, ella decía, no, esa basura no es mía, esa basura es suya. Usted tiene que cumplir con eso. Y ya sabíamos que ella no podía tirar esa basura en el piso. Cosa que en Venezuela no se practicaba mucho y ahora creo que menos. Está muy sucio todo. Pero nos dimos la tarea de enseñar. Y ella iba con su papel en la mano, o su bolsa, lo que fuera, hasta conseguir un lugar donde ponerla correctamente. Y creo que todas esas cosas que se convierten en disciplina, por supuesto. Aparentemente es una comodidad tener un papel en la mano, pero funcionó. Y ellas confiaban que lo que yo les estaba enseñando era bueno y todavía sostienen eso. En relación al pastor, luego vamos a desarrollar el tema un poco mejor. Vamos a leer una lista acá.
existen buenos y malos pastores. Se supone que Abel fue pastor, que lo que él ofreció como sacrificio fue un cordero. Abraham fue pastor, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, Moisés, David. Y la mayoría de los israelitas eran pastores de ovejas. Estos estaban equipados con un cayado, una honda, un bolso para llevar comida, alimentos, y una para llevar las piedras para su honda. A menudo eran nómadas o seminómadas, porque era necesario ir de un lugar a otro con el fin de encontrar agua y pastos adecuados para el rebaño. Estos debían también buscar lugares seguros donde refugiarlos por las noches, y debían cuidarlas de los ladrones, lobos, leones y ovejas. Pero existían también los pastores asalariados, de los cuales las ovejas no eran propias. Y la Escritura habla de ellos como cobardes. Huían cuando venía el oso, el león o el lobo, y dejaban las ovejas porque al fin y al cabo no eran de ellas. Los pastores también debían cuidar a sus ovejas de peligros, del peligro de apartarse del rebaño. Otra vez, ellos debían cuidar a las ovejas del peligro de apartarse del rebaño. Usted ha visto Discovery Channel en lo que tiene que ver con los animales, programa que hacen en relación a las chitas, a los leones, y siempre el león, la chita, el felino se come a la que se queda rezagada, a la que se queda de ladito. Y esos felinos le ponen la vista a un animalito, y aunque en su carrera le pase por el lado 3, 4, ellos van a la que le pusieron la vista. De modo que el pastor sabía esto y procuraba también mantenerlas en el camino, mantenerlas agrupaditas, que ninguna se quedara rezagada. Las ovejas llegaban a conocer de tal modo al pastor que solo respondían a su llamado. Las propias oyen la voz del pastor y lo siguen, pero huyen de la voz del desconocido. Es lo que dice Juan 3:5. Hay una lista aquí que estuve mirando en el internet acerca de los pastores de las iglesias del momento. Es una lista bien, no tan larga para alguien que lee rápido, pero habla sobre la posición del pastor sobre todo de los Estados Unidos, de los países ricos. Y los pastores aquí en los Estados Unidos no es como nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, aunque eso se ha ido prostituyendo progresivamente, que los pastores son de vocación, donde tienen pasión por lo que hacen, lo sienten como un llamado, como una orden de Dios a realizar. En los Estados Unidos no funciona así. En los Estados Unidos el pastoreo o el trabajo de pastor es un trabajo como tal, es un empleo, es una profesión. Una profesión que se estudia. Ellos van a la universidad, se gradúan de pastor, de ministro, lo que sea, y vienen a ejercer luego su profesión. Y como una profesión, lo que está diciendo este papel aquí es, en síntesis, ellos van por quien les pague mejor. Ellos van por quienes les ofrezca mejores beneficios. Ellos van por quienes les tengan las mejores condiciones, seguro de vida, seguro de salud, una buena casa, un sueldo libre de todos esos gastos, electricidad, etcétera. Ellos van por, y eso, hay inclusive en este papel conseguimos que hay en los anuncios donde se anuncian los negocios, iglesias que perdieron el pastor porque el pastor consiguió una posición mejor, y entonces ponen los anuncios: se busca pastor graduado, que sea casado, que tenga hijos, va a haber beneficios para sus hijos, escuela, una casa amoblada, sueldo de $50,000 al año o un poco más dependiendo del número de la congregación. A lo cual muchos de esos pastores preguntan: ¿qué tan grande es la población de la congregación? ¿Cuál es el número? Porque muchos de esos pastores, llámense evangelistas, apóstoles o como se quiera denominar, no están pensando en pastorear, no están pensando en cuidar, están pensando en sus beneficios propios. Y esa es la realidad de hoy, sobre todo en nuestros países ricos, como los Estados Unidos, Europa, cualquier país rico. Pero también eso nos ha invadido a los países pequeños,
Venezuela, Colombia, existen estos pastores que por nada estarían dispuestos a sufrir por sus ovejas, que por nada estarían dispuestos a sacrificar. Así como dice el apóstol Pablo, dijo: con mucho gusto gastaré de lo mío, y no solo lo mío, sino que yo mismo me gastaré por amor a ustedes. Sí existen todavía pastores así, que están dispuestos a gastar su vida, su salud. Yo creo que estoy llegando a ese nivel. No me considero de los mejores, pero tengo algunos rasgos de eso. Por ejemplo, eso de irme de vacaciones a descansar un poquito. ¿Cómo me ha dicho la gente: vayas a descansar? Y yo sé que necesitaba descansar. Lo tomé en serio, ¿sabes? Yo les hice caso, yo fui obediente. No pagamos nada. Gualesca y Omar tienen un montón de puntos y nos llevaron hasta Arizona. Esa cosa es caliente por ahí. Entonces Arizona queda cerquita, o el Gran Cañón queda cerquita de Arizona, a 2 horas y algo. Y entonces me dijeron: vamos a ir al Gran Cañón. Y yo les dije: ¿y eso cómo es? Bueno, es un cerro así, donde se acaba el oxígeno y después hay que bajar así. Y yo les dije: que les vaya bien. La iglesia me dio permiso para ir a descansar. Y me dijiste: vas a perder eso. Yo me imagino cómo será. Es un barranco grandísimo, unos cerros grandotes, donde se pierde el oxígeno en algunas de sus latitudes. Pero ya, algún día iré en otras condiciones. Y no fui. Me quedé aburrido allí en un apartamento, tirado patas para arriba con unos chores y leyendo la escritura y comiendo y bebiendo. El día siguiente me dijeron que para los caballos, a montarse en unos caballos. Ustedes conocen mi espalda, saben lo que tengo allí. Mi hermana Zampara, un pura sangre de eso, o cualquier burro que me monten, a mí eso me haría daño. E igual tuve que hacer el desabrigo de la fiesta. Le dije: por favor, go ahead, vayan, que les vaya bien. Yo me quedo aquí. O sea que lo que estoy diciendo es porque estoy reportando mis actos allá afuera. Que yo fui obediente, yo fui sujeto a lo que ustedes me dijeron. Vaya a descansar, pastor. Descansé hasta que más no se pudo. Tanto que ya me acostumbré, estoy con una flojera. O sea, yo dije una cosa como esta alguna vez, hay un programa de radio, y el moderador me dijo: shh, 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 que eso no se podía decir en la mañana. Yo quería decirle, además lo aclaré, le dije: yo lo que quiero es felicitarles a ustedes. ¿Cómo que ustedes se paran todos los días a las 4 de la mañana para hacer este programa? Yo me estoy cayendo a pedazos. Y me dijo: no diga eso, pastor. No, esa es la verdad, tengo sueño. Pero uno tiene que mentir, uno tiene que hacer, ver, como que aparentar, como que para poder ganarse el respeto de los demás. Tengo una flojera, hermano. Como que se me pasó la mano del descanso. Total, en este papel, todo lo que está aquí habla de cómo se comportan los pastores de hoy en día. Hay una de pastores buscando beneficios. Hay una de pastores buscando elegir entre una iglesia y otra dependiendo de cuál es el número de la congregación. Hay una de pastores buscando iglesias, decidiendo entre una y otra dependiendo de cuál es el beneficio que le presenta una posición, una congregación o una administración u otra. Eso no es raro en este país, es una cuestión totalmente normal desde el punto de vista de cómo ellos miran el trabajo de un pastor. De modo que cuando llegamos aquí a esta ciudad, ya ustedes saben que llegamos solos, no había nadie, que no había congregación. Entonces esas fueron las condiciones, no hay congregación. Y sueldo, tampoco hay sueldo. Le vamos a dar una ayudita para que pague la casa. Funcionó. Esa ayudita pagaba la casa, nos estirábamos. Guaday comenzó a trabajar en un McDonald's. Y ya sabe que yo reparo la lavadora, yo reparo el microondas, yo reparo el carro, yo reparo todo lo posible. Gualesca decía con razón, y Guadánico, y yo era el super papá que arreglaba todo. Entonces eso me hacía vivir bien, por lo menos cubrir las necesidades, la poquita ayuda que me estaban dando. Y esa ayuda era condicionada a un tiempo específico, porque se suponía que en cierto tiempo yo tenía que tener algún grupo de gente que comenzara a ofrendar y que comenzara ya a mantener mi situación económica. O sea que eso se acabó, esa ayuda se acabó, y yo me quedé todavía con 3, 4 gatos aquí y no había como para pagar todo. Pero Dios es tan bueno.
Nunca hizo falta nada. Y lo más importante, nunca hubo una queja de nuestra parte. Nunca dijimos, no podemos, nos hace falta, no nos alcanza. Siempre dijimos, estamos completamente satisfechos. El Señor nos ha dado todo. Y tengo aquí gente que puede decir que eso es verdad. Cuando me decían, ¿tiene pastor todo? Yo decía, sí. ¿Todo está bien? Perfectamente. Hubo una hermana que me dijo, no, usted no me está entendiendo, hermana. Se me puso brava. ¿Tienes comida en la nevera? Yo dije, bueno, hay algunas cosas. Entonces me llevó un mercadito. Hay un señor aquí que él nos explica cómo es que nosotros trabajamos. Porque yo no tengo un sueldo. Dice, ¿cómo es que tú trabajas? ¿Qué es eso de trabajar por fe? De que no tienes seguridad de nada, que no tienes un seguro médico, que no tienes un seguro de vida, que no tienes, bueno, ahora sí tengo uno. Por ahí está uno chiquito que si me muero por lo menos alcanza para que me entierren. Para no se le carga a nadie, ya sabe. ¿Qué hacer con ese muerto? ¿Dónde lo meten? Acaban de enterrar uno allá en Maracaibo, en una sábana, en un hueco, porque no hay donde enterrar a nadie. Qué cosa fea. Pero si me llego a morir, no se preocupe. Hay por ahí ya para pagarle la cosa esa. Entonces, esa persona de acá de la iglesia, y él me llevaba de vez en cuando están giros en Navidad, un pavo, una pierna, a la casa. Estaba hablando de Dean, el de las muletas. Fui a echar gasolina a la bomba allí de gasolina y de repente, yo no sé con qué rapidez se bajó ese señor, porque eran de muletas. Cuando quise bajarme, escuché que hizo plup, plup, atrás la cosa esa para. Y estaba Dean metiendo el coso, la pistola, llenándome el tanque de gasolina. Porque él nos explica cómo es que yo no tengo un sueldo. Él nos explica cómo que yo no tengo un plan de economía dado por la congregación, por el ministerio, lo que sea. Él nos explica. Y él dice, ustedes son mi inspiración. Cada vez me dice, ustedes son mi inspiración. Eso es bueno. Es bueno además para nosotros. Porque estamos ya preparados, como dijo el apóstol Pablo, para vivir en abundancia, tener lo mejor y en escasez. Si llegáramos a padecer un poco más de escasez, o en escasez, porque ahorita no tenemos escasez, estamos listos. El Señor ya nos ha enseñado para esto. ¿Sabe cosa difícil? Gente que nunca ha padecido una escasez, una situación de necesidad, y le toca de repente, no encuentran cómo, no tienen experiencia. Por eso de vez en cuando Dios permite que no tengas nada, para que vayas sabiendo, practicando. Porque si llegan los días malos, pues no pasa nada. El Señor ya nos ha enseñado cómo hacer. Ahora, el buen pastor. Estamos hablando del buen pastor y de cómo esta gente, por montones en los Estados Unidos, andan buscando un mejor cargo, una mejor posición ministerial. Debo decirlo, ¿por qué no? Aquí tuvimos un señor muy agradable, el pastor David. Esta iglesia ha tenido ya unos 4 pastores mientras nosotros estuvimos aquí. El pastor David fue una de las mejores personas que tuvimos aquí como ministro. Pero él es original de Columbus, Ohio. Ahí están sus nietos, sus hijas. Y estuvo trabajando aquí con nosotros 4 años. Pero en cualquier momento de esos le ofrecieron una posición mejor allá, con mejor dinero, una buena congregación y en Columbus. ¿Usted qué cree? Nos dijo, ahí nos vemos. ¿Verdad? Fue bueno conocerles, adiós. Y se fue. Y realmente eso fue un poco difícil para la congregación norteamericana, porque era una buena persona. Hacía buen trabajo. Y nos tocó buscar después, ellos pues, yo también soy parte de esto, ¿qué otro pastor llegaría? Llegó una persona aquí, antes de él, que por poquito nos acaba, los hispanos. Y gracias a Dios que todavía existían los viejitos que se están muriendo. Se nos murió otra, se nos murió María en estos días, yo no supe. La viejita morenita se nos murió. Ya se han muerto como 5 o 6 de esos bravos, de los buenos. Y la condición, por una cuestión que Dios hizo, que yo no tengo nada que ver con eso, que ellos llegaron al acuerdo de que cualquier pastor norteamericano, la única condición que hay para poder ser pastor de esta iglesia es que se lleve bien conmigo. ¿Usted qué cree? ¿Qué cosas tiene Dios? ¿Qué cosas tiene Dios? Pero esos hijos se están muriendo. Puede ser que queden los jóvenes que ni me conocen, que no saben quién soy.
y ya se acaba ese beneficio. De modo que aquí llegó un pastor de 37 años, un joven, y estaba acabando con todo. La congregación estaba fuertecita, habían como unas 80 personas sólidas. Cuando un grupo de una iglesia norteamericana con 80 personas es una iglesia que tiene fuerza económica. Esa gente tiene sus formas, son de aquí, tienen mejores beneficios, ganan mejor sueldo, etc. De modo que la iglesia tenía buena economía. Alcanzaba para todo y sobraba para ayudar a mucha gente. Y este señor acabó, de modo que duró aquí como unos 5 meses y dejó una congregación como de 25 personas. Los viejitos le dijeron, ¿sabe qué, hermano? ¿Cuánto le debemos? Él puso su tarifa, lo que sea, lo que le tome y váyase. O sea, el pastorado aquí en este país es una profesión. Y qué bueno que lo votaron, porque ya la hermana Ruth andaba por ahí que no encontraba ni cómo hacer, porque la veía con rabia, así como en los pasillos. Le fruncía la frente, así la veía de arriba abajo. Nos estaba haciendo trampitas para hacernos ir. Incluso estaba metiendo cizaña a los holders, a la directiva, en cuanto al trabajo malo que estábamos haciendo nosotros. Mientras hacía eso, decía que era otra o dos otras personas que estaban haciendo ese trabajo sucio. Hay de todo en la viña del Señor. Hay ministros de nombre que no les duele el trabajo, la obra del Señor, que no se sujetan, que no preguntan a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? Porque nosotros no nos gobernamos, nosotros no somos independientes. Nosotros no estamos llamados a hacer lo que nos dé la gana, no estamos llamados a hacer lo que nos parece. Tenemos un Dios dueño nuestro, tenemos un jefe, un Señor que es quien nos rige, que nos tiene que indicar, además nos indica y tenemos que entender que Él nos indica lo que tengamos que hacer. Y bien sé que cada uno de nosotros tiene su personalidad, cada uno de nosotros tiene, los pastores, estoy hablando, tiene su estilo, tiene su forma original de hacer lo que hace, porque tenemos un temperamento distinto uno de otro, tenemos un carácter diferente uno de otro, etc. Entonces Dios trabaja con eso. Entonces pareciera que es que alguno hace el trabajo mejor que otro. No es que el estilo de este es diferente que el estilo de aquel. La manera correcta de hacerlo, de un buen pastor, es que nos sujetemos al Señor sabiendo que Él es el buen pastor, que Él es el pastor de los pastores, que Él es quien tiene la idea correcta para que las cosas salgan bien. De modo que en el caso nuestro estamos tratando de hacer lo propio. Los malos pastores. Jeremías dice, vamos a parafrasear solamente, a leer entre líneas. Jeremías 23, 1 y 2. Jeremías 12, 10 y Jeremías 10, 21. Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ezequiel 34, 1 al 10. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y entonces hace una pregunta. ¿No son las ovejas las que deben ser pastoreadas o apacentadas? Estos son los pastores de los cuales hablaba hace un rato, que están pendientes primero de cuál es el beneficio, para luego ver si es que se atreven a hacer el trabajo que Dios quiere que hagan. Primero se sacian, primero se apacientan, primero se atienden, a ver si les conviene y después verán si es que llevan a cabo el trabajo. ¿Cómo saber dónde hay un buen pastor? Entonces usted consigue algunas cabras, porque las ovejas no hacen eso. Usted consigue en relación a esto algunas cabras que andan buscando dónde es que hay un buen pastor. Entonces las cabras están aquí un ratito y se dan cuenta que ese pastor no les agrada. Entonces brincan para el otro pastor. Y entonces, este está un poquito mejor, pero tampoco. Y brincan para otro pastor. Entonces, ese ganado, que no es oveja, andan buscando a ver dónde es que pueden conseguir un buen pastor. Bueno, yo tengo una mala noticia.
no va a conseguir ningún pastor perfecto. A esas personas, a esas cabritas, no van a conseguir ninguno. Siempre va a haber algo que ese pastor nuevo va a hacer, o del mes que viene, o dentro de 5 meses, o al año. Perdiste un año, porque al año vas a encontrarle la pata coja al pastor y te vas a tener que brincar a otro rebaño, a otro lugar. De modo que, ¿cómo saber qué hacer para conseguir? ¿Cómo saber dónde existe un buen pastor? Bueno, vamos a leer un poco lo que dice la Escritura acerca del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Vamos a leer Juan 10. Juan 10. Dijimos que las propias oyen la voz del pastor, pero las que no son de él no le oyen, obviamente. Juan 10 dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, y esta palabra hay que resaltarla, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen la voz del pastor. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores fueron, pero no le oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Debo leer más. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Hace muchísimos años fuimos a un congreso cuando todavía íbamos el grupo a los congresos de la Iglesia de Dios, en Oklahoma. Eso está muy lejos de aquí. Y hubo un predicador allí, predicó muy bueno, pero me acuerdo solamente del punto. Él habló acerca del buen pastor, del pastor y el redil. Entonces él tenía en su iglesia, cosa que no ocurre aquí, gracias al Señor, una situación de riña entre un grupo y otro, de dificultades y envidias y fricción entre un grupo y otro, y no encontraba cómo solucionarlo. Y él se puso de acuerdo con la esposa. Estaba diciendo él a la esposa, cuando le decía a la esposa: mi amor, vamos a hacer lo siguiente, vámonos de vacaciones 5 meses. 5 meses, no será muy poquito. ¿Y qué va a suceder con la iglesia? Y él nos estaba explicando que le decía a su esposa: no te preocupes, vámonos indefinidamente y vamos a darle la opción a la iglesia de que pueden quedarse en el ministerio, donde va a haber una persona que les va a ayudar, o bien pueden decidir irse a la mejor congregación que a ellos les parezca. Tienen la libertad para irse a una iglesia o a otra. Y vamos a regresar a los 5 meses. Y cuando regresemos, si es que tenemos alguna oveja allí, ellas van a volver, o no se van a ir, en todo caso van a permanecer en el redil. Si se van 40 y no regresan, esas no eran mis ovejas. ¿Se dan cuenta? Lo importante, lo que usted me está diciendo. Porque las que son del pastor
oyen su voz y lo siguen. De modo que le dijo, no te preocupes, las nuestras van a volver. O en el mejor caso, no se van a ir, van a estar aquí. Las que se vayan y no regresen, no eran ovejas mías. Eran ovejas que estaban allí, de otros pastores quizás, pero que estaban allí. Entonces, de vez en cuando hay que darle libertad a las ovejas para que comiencen a olfatear dónde es que está, porque a lo mejor no son propias del pastor. Cuesta mucho decir esto, porque nos gustaría tener una congregación más grande. Pero alguien me dijo, pastor, ¿por qué usted predica así? Porque a lo mejor se nos van a ir 10 más de las ovejas. Y yo le dije a esa persona, ¿y tú quieres ir también? ¿De qué te preocupas? Lo que Cristo le dijo a Pedro cuando, Señor, con esa palabra fuerte, se están yendo todos. Y el Señor le dice, ¿que te quieres ir también? ¿Se quieren ustedes también? A lo cual Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ellos sabían que Él era el pastor de las ovejas. De modo que, ¿por qué miedo? Nunca lo hemos tenido, gracias a Dios. Nunca lo hemos tenido. Siempre hemos hablado lo que tenemos que hablar en este sentido. Pero tenemos que resaltar el hecho aquí, no solamente hablar del pastor físico y el humano, sino del pastor de los pastores. Nuestro tema de hoy es, vamos a confiar en el pastor. Pareciera, algunas veces nos parece que como que no estamos comiendo el buen pasto. Quizás nos pudiera parecer que no estamos tomando la mejor agua. Quizás nos parece que estamos pasando necesidades. Quizás nos parece que estamos sufriendo alguna dificultad. ¿Estamos confiando en el pastor? ¿Somos ovejas de él? Porque puede ser que en el trayecto ese de el trabajo del pastor, buscarle buena comida, haya un espacio de tiempo, distancia, donde no consigue la tal buena comida. Porque la comida, acuérdense el contexto, ¿no? El sitio geográfico, estamos hablando de ese lugar desértico o semidesértico. Acabo de venir de Arizona y yo le decía a Guaday, ¿tú querías venir a Israel? Ahí está. Ya, no tienes que ir. Es algo parecido. Es una cosa calientísima y pelado así, con unos arbustos que sobreviven a ese clima. Increíble. Hasta flores hay en esa cosa. Flores con pullas. Todo tiene pullita. Así como los cactus, los árboles tienen pullitas, las flores tienen pullitas. Pero están rositas, rosaditas y rojitas y amarillitas. Ahí están. Sobreviven a ese lugar. Bueno, no había tanto pasto allí como el pasto que Wenceslao me estaba atendiendo en la casa. Qué cosa linda, Wenceslao, está esa cosa, ese pasto, el fondo. Esa es una belleza, ese pasto. Como se da el pasto aquí en Kentucky, nos llaman el Bluegrass City, o Bluegrass State. ¿Lo dije bien? El estado de la grama azul o del pasto azul. Porque es que el verde de aquí es un verde profundo que tiende a no ser verde. Entonces comparábamos la vegetación de Louisville, Kentucky, con la vegetación de aquella cosa llamada Arizona. Dice, Dios mío, ¿dónde están los árboles? Guadalajara nunca había ido. Y cuando sale, dice, Dios mío, ¿qué es esto? Porque eso quema la cara, eso quema. Sale del aeropuerto y ¡pum! Y no estaba tan caliente, estaba a 102 grados. Pero eso sube a 120. El año pasado, cuando fui con mi esposa a la convención, estaba en 122 grados centígrados. Perdón, eso es Fahrenheit. Centígrados ya no, perdón, se me fue el coco ahí. Fahrenheit. Es muy caliente. Solo con la bendición de que es un caliente, le voy a dar un poquito de tours. Voy a vender a Arizona. Es seco. Siente como que te vas a morir, pero de repente comienzas a, no me muero nada, la cosa va funcionando y caminas y no te cansas. El calorón, no sudas. Está el vaporón, no sudas. No te cansas, puedes respirar bien. Entonces, bueno, la cosa no está tan mala, ¿no? Así eran algunos del infierno. Que, bueno, sabes lo calientito ahí como que está. Tengan cuidado porque ese sí como que te va a destruir completamente. Ese sí está fuerte. Hay un chiste de alguien por ahí que le abrieron la puerta de la paila y dijo que la cerraran porque tenía mucho frío. Le gustaba el calientito. Pero el asunto aquí es que yo le decía a Guaday,
¿Querías ir a Israel? Ella tiene una pasión por conocer Israel. Y yo no tanto, yo me lo imagino, ya. Es más, yo no voy a vivir allí, yo voy a vivir en la Nueva Jerusalén. Pastor, dígame. En Jerusalén van a vivir los judíos. Yo no, yo voy a vivir en la Nueva Jerusalén. Qué envidia para los judíos, ¿no? Y van a tener que entrar allí con permiso. Van a tener que llegar a esa Nueva Jerusalén con permiso de los que tengan que pedir permiso para entrar y subir y traer sus ofrendas a la Nueva Jerusalén. Dile, Guaday, no te preocupes, si no vamos nunca. Cuesta mucho ese pasaje, $1,000, $3,000 para llegar. Imagínense ustedes. Entonces le decía a Guaday, mira, aquí está Israel. Todas las casas en Arizona están pintadas de marrón oscuro, ladrillo. Se parece. Si tú no haces así, no te das cuenta que las casas están allí. Todo se parece al cerro. Tiene que machar, dicen los mexicanos, machar. Tiene que combinar el montecito, la tierra gris, esa amarillenta, grisosa, con a lo mejor ayuda para el clima. Yo no sé, pero todas las casas son de ese color. Los edificios, los hoteles, todo es de ese color. Y yo le decía a mi esposa, bueno, ahí está. Imagínatela, Israel está allí. El punto es que en esos sitios no hay tanto pasto para el ganado como acá. Yo creo que la vaca decidiría venirse a Kentucky. Aquí hay mejor pasto. Pero hay vacas allá. Hay vacas, hay ganaderos en Arizona. ¿Sabe usted? Gente con sombreros y vaqueros en Arizona que llevan a sus ovejas o a las vacas a comer donde será, porque es un peladero, pero comen. El punto es que a alguna oveja le puede parecer que el pastor no las está guiando de manera correcta porque hay un desierto o semidesierto en el trayecto. Pero esos semidesiertos son necesarios para la oveja. El pastor sabe dónde llevarle. Va a pasar quizás un poquito de hambre en el camino, pero el pastor finalmente les va a llevar donde hay una buena comida. El pastor que es bueno, ¿no? De modo que hay las ovejas que se cansan porque de repente piensan que la comida no está tan buena. Y dicen, lo mejor es saltar para el otro rebaño, porque ese pastor, mira cómo tienes a estas gorditas. Pareciera que la comida que este pastor le da a estas ovejas es mejor. Esas son las cabras. Pero las ovejas, las que son propias, no hacen eso. Las ovejas siguen a su pastor y van detrás de él cuando oyen su voz. Gloria a Dios. ¿Estamos confiando en el pastor? Vamos a confiar en el pastor. Todo está bien. Todo está bien. No te preocupes. Sí, pastor, porque usted no está pasando la necesidad que estoy pasando yo. No te preocupes. Dios sabe esa necesidad. Tengo una dificultad en mi casa con mi esposo o mi esposa. Usted no sabe eso. No venga a contármela si no es necesario. Porque Dios puede escucharle mejor. Dios sabe eso. Dios, el Señor, el buen pastor, te está pastoreando. Sé paciente. Espera un poco. Finalmente, Él te va a llevar al sitio donde vas a comer esa buena comida. Porque es que no había buena comida en todas partes. Él te va a llevar finalmente donde vas a encontrar la comida buena. El pastor se va a encargar de eso. Este mensaje nace porque yo sé que nosotros, la mayoría de nosotros, todos nosotros, este es un país muy difícil de vivir. Este es un país, me decía mi sobrino en estos días, es un país de una profunda soledad. Aquí este es un país de solos, donde la gente no tiene ese calor de Colombia, de México, de Venezuela, donde todos los vecinos, no, nadie se sentía solo, pero en este país cada quien anda en lo suyo. No tienen tiempo para tú poder visitar a una persona tienes que hacer un appointment, tienes que hacer una cita. ¿Puedo ir? No, no puedes. ¿Y mañana? Bueno, a las 2 puedo, pero a las 3 no. Esto es un país muy difícil de vivir. De modo que este país somete a presiones de depresión, mejor dicho, a mucha gente, a causa de la soledad que aquí se vive. A pesar de que este es un país que tiene 300 millones de personas y ciudades compactas como Nueva York, Atlanta, Chicago, es un país de gente muy solas. Además,
Hay algunos de nosotros que hemos pasado con un pasaporte, pero la gran mayoría de los que estamos aquí hemos pasado sin ese pasaporte. No te preocupes, confía en el pastor. Todo va a estar bien. Yo pasé con un pasaporte, déjeme decirles esto, parado aquí en esta esquina, hace unos 14 años. No llegaba el bendito papel de la residencia esa, no llegaba y no llegaba. Y aquí había un grupo de personas, de los cuales todavía algunos persisten, que si usan bien memoria se van a acordar de esto. Yo les dije, bueno, les voy a decir una cosa, hermanos. Si el papel llega, bien. Y si no llega, también. Porque además, no soy ni el primero ni el último que se va a quedar sin papel en este país. Bueno, a los 15 días llegó el papel. O a la semana llegó el papel. Ahora, usted me puede creer cuando llegó el papel. ¿Qué conflicto tuve cuando llegó el papel? Les dije a mis hermanos que estaban aquí, llegó el bendito papel. Pero ahora estoy triste. Porque yo tengo el papel, pero ustedes no tienen nada. Porque ¿cómo voy a alegrarme yo de tener un papel en la mano que me da legalidad en este país? Mientras que la mayoría de los que me siguen, de los que me oyen, no tienen nada. Y les dije y sostengo lo que dije. Tengo mucha tristeza. Qué bueno que tengo un papel, porque me va a facilitar hacer algunas cosas en beneficio de ustedes, que si no los tuviera. De hecho ha funcionado, pero lo que mejor ha funcionado es mi oración. Mi oración ha sido, Señor, que a los míos no los toque la policía, que no los toque migración. Y ha funcionado. A unos dos nada más por ahí que pues el Señor les dio 2 puños para que se enderezaran y funcionó. Los tocó migración. Salimos corriendo y dijimos, Señor, dánoslo, ese es nuestro, él no se puede ir de aquí. Y fuimos corriendo y como yo tenía el papelito, me metí de cabeza en esos sitios y ahí vamos. Y aquí está. Lo más lindo de todo, y a veces lo digo con miedo. No me hace que si lo digo la cosa como que se rompe. A veces mejor guardar los secretos. Es un secreto entre Dios y yo. Guarda, mi gente. Guarda los que no tienen papeles. Échales tierra en los ojos. Lloro, si sabía. A los policías, yo le digo al Señor, échales tierra en los ojos. Que no los vean. Que no vean cuando le falta una luz al stop. Que no vean cuando se comen por accidente una luz. Que pasan en rojo. Échales tierra en los ojos, Señor. Bendice, mi gente. Yo no estoy diciendo esto para que ustedes consideren que yo soy un buen pastor o el mejor de todos, sino que creo que estamos cumpliendo con el trabajo de sufrir por las ovejas. Y estamos diciéndoles además con esto que qué bueno que yo tuve ese papel que me permite meterme en algunos lugares para defender alguna cosa que yo sé que no se van a presentar, como de hecho no se han presentado ya por un largo tiempo. Dificultades que me ameritaron ir a ninguna oficina a buscarles a ustedes. Pero como ustedes, o algunos, o muchos, no tienen esos papeles, quiero decirles de parte de mi Señor, vamos a confiar, vamos a continuar confiando en el pastor. Él ha sido y seguirá siendo el buen pastor de las ovejas. Yo simplemente soy un encargado de un pequeño grupo que el Señor me asigna para que los cuide. Pero yo no soy el bravo. El bravo es el Señor Jesucristo, el bueno de los pastores.
en quien debemos y estamos obligados a poner nuestra confianza es en el pastor de los pastores, llamado Jesucristo de Nazaret. Confía en el Señor. No te preocupes, todo va a estar bien. Yo leí el Salmo 23 y lo dejé olvidado ahí un rato. Me quedan 10 minutos para decir dos cosas del Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero por lo general relacionamos esto de nada me faltará con situaciones metálicas. David Méndez, un evangelista venezolano, dijo una vez en Caracas en relación a este tema. Predicó allá en la iglesia de nuestros hermanos Apocalipsis, Samuel Díaz, Apocalipsis, en Caracas, en Chacao. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí casi que lo apedrean al hermano David Méndez. Casi le caen a palo, porque dijo: si me hace falta que me quiten una mano, nada me faltará. La pastora lo veía y decía: si me hace falta un cáncer, nada me faltará. ¿Qué mensaje es este que trae este hombre para acá? Esto no es un mensaje de prosperidad, de bendecido, prosperado y en victoria, ¿no? Amén, seremos ricos, dicen por ahí. ¿Te hace falta la ruina, que te quite, te botan del trabajo? Nada te faltará. Y se extendió David por allí en esas de negativas. Si te hace falta un trancazo en una uña y la pierdes, nada te faltará. Porque así es como funciona el Señor. Pero nosotros, nuestros egoísmos, siempre pensamos que nos tiene que ir bien. Pero no relacionamos o no sacamos la cuenta de qué es lo que eso significa. ¿Qué es lo que significa que te vaya bien? Que mis bolsillos estén llenos, que la cuenta en el banco esté abultada, tener un carro nuevo parado en la puerta, una buena casa con 5 cuartos y 3 baños. ¿Es eso a lo que el Señor se refiere? Pues no, sí y no. Porque es verdad que el Señor no le molesta que nosotros vivamos dignamente. Es verdad que el Señor quiere que prosperemos. E incluso dice que tenemos que trabajar. Y el que trabaja recibe resultados de su trabajo. Por otro lado, el Señor dice en su palabra a través del apóstol que el que no trabaja, que no coma. ¿Y qué es lo que le pasa al que no come? Se muere. O sea, el Señor está de acuerdo con el trabajo. Y el Señor está de acuerdo con el que trabaja, que disfrute de lo suyo. Pero no es eso el total de lo que Él quiere decirnos aquí a nosotros. ¿Qué es esto de ser próspero? ¿Qué es esto de nada te faltará? Por otro lado, David Andrade, yo digo mi pastor porque fue el que me enseñó muchas cosas, aclaró una vez cuando leía el texto. Y él dijo: se lee siempre, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como asegurando de que tendremos todo en la mano. ¿Cuántas veces nosotros deseemos? Sin embargo, él lo leía así: Jehová es mi pastor, nada me hará falta. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Pueden ver la diferencia entre nada me faltará, entre que nada me hará falta? No tengo necesidad de tener eso. No tengo necesidad de disfrutar de esto. No tengo necesidad de comprar aquello. No tengo necesidad de tener lo otro. Como dijimos hace un rato, estoy acostumbrado a tener o vivir en lo mucho o en lo poco, a estar saciado como a tener necesidad. Y esa debe ser la postura de una oveja que está siendo pastoreada por el Señor. Confiando de que el pastor sabe exactamente lo que está haciendo. Él no nos va a dejar en desgracia y lo que Él decide para nosotros es lo mejor. Al lugar donde Él nos lleve, ese es el mejor lugar.
El verso 4 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esto se ha explicado muchas veces. ¿Pero qué significa la vara y el callado? Dijimos hace un rato que una de las preocupaciones del pastor era que las ovejas no se salieran del redil, porque salirse del redil significaba peligro para ellas. Ahora, ¿cómo las ovejas entendían que no tenían que irse del redil? Para eso existía la vara y el callado. La vara le proporcionaba o le producía un dolor a la oveja de las tazos que le zampaba por las costillas cuando quería salirse del redil. No me entendieron bien. No les expliqué bien. La oveja, ahora voy a tener que ofenderles. Las ovejas son torpes. Las ovejas no ven bien. No huelen bien. Tienen mal sentido de orientación. Son débiles, indefensas. Y usted dirá, pastor, pero eso no soy yo. Yo no quiero ser así. Yo soy fuerte, grande, poderoso. Todo lo puedo, lo decido. Aquí voy, cuenta conmigo, pastor. ¿A quién? ¿Cuántos son? Esa figura de la oveja no nos gusta. Pero esa es la única que hay. La oveja es un animalito dependiente. Dependiente. Hace unos domingos pasé, yo hice una figura ahí de cómo es que las cabras suben los riscos. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé, parece que tienen glue en las patitas. Parece que tienen crazy glue. ¿Cómo es que se encaraman en dos piedras y saltan de ahí para la otra? ¿Cómo lo hacen? No mandes una oveja porque se va a trompar. La oveja no hace eso. La oveja depende del pastor. Y el pastor usaba su vara para no dejar que la oveja se fuera hacia esos riscos, porque seguramente se iba a estropear. Y las golpeaba. Pero cuando el pastor osamos golpear de vez en cuando una oveja, ay, manito, usted no se da cuenta de la trompa que ponen. Me voy a ir de esta iglesia. La iglesia del pastor fulano está mejor. Ahí no lo golpean a uno. Por otro lado, dejé de asistir a algunas actividades porque una vez de esos pastores comenzó a decir, y ya aquí sabe, todos los principios de año nosotros íbamos por toda la ciudad haciendo unas actividades de principios de año, una semana de ayuno y oración. Y un pastor de esos comenzó a decir en todas las actividades, aquí lo dijo en todas las iglesias, eran como 7 iglesias distintas. Hermanos, necesitamos disponernos para cuidar esas ovejas que están dolidas, aporreadas, maltratadas, y estamos dispuestos a atenderlas. Y yo no lo podía creer. Se paró aquí para decir lo mismo y ella para decir lo mismo. ¿Qué mensaje trae este? Entonces me han dicho a mí, porque cuando esas ovejas vienen por esas puertas, yo les pregunto de inmediato, ¿quién es tu pastor? ¿Cómo se llama? ¿Qué iglesia estás? Y esas ovejas, nosotros aquí, tenemos el orgullo de haberles dicho, vayan a buscar a su pastor. Gloria a Dios. No nos hemos quedado ni con una sola oveja de esos pastores. Y han venido aquí por grupos completos. 6 se sentaron aquí, 5 se sentaron allá, 4 se sentaron aquí. Ya los conozco, en el lugar donde se sentaron, 5 se sentaron aquí. Querían quedarse aquí porque a ellos les gustaba como yo hablaba. Y yo les pregunté, ¿y tu pastor quién es? Fulano de tal. ¿Y qué pasa con él? Tengo algunos problemillas con él. Yo creo que tú tienes que ir a solucionar tu problema con él. Te vamos a ayudar. ¿Lo hablamos? ¿Le llamamos? No lo llame. Pero no hay ningún problema, él es mi amigo. No, lo podemos hacer bien. Y esa fue la última vez que vinieron. No volvieron, mejor dicho. ¿Qué estamos haciendo con esto, hermanos? Eso de que hay que cuidar las ovejas aporreadas. ¿De qué pastor es esa oveja aporreada? A lo mejor el pastor le dio un palazo. ¿Me estoy explicando bien? A lo mejor viene aporreada porque el pastor le zampó un palazo, porque se lo merecía.
¿Con qué? Con la varita y el cayado ese. ¡Ta! Bueno, la figura que no he podido conseguir las informaciones correctas para ponerse, porque yo soy de esos que me gusta tener todo por si acaso respaldado en el libro. El pastor de vez en cuando le reventaba la pata a una ovejita cuando esas ovejitas no hacían caso. Y ese pastor es capaz de reventar la pata, sí, para salvarla. Y para que no empujara a las otras a desobedecer también. Porque eran esas ovejas muy briosas, esas ovejas que nunca hacen caso. Y el pastor, la ovejita, ya, y otra vez al rato, para otra vez. Y la ovejita, le quitaba un poquito de ánimo, de fuerza, de energía. Entonces ya andaba la ovejita, buscando a alguien que, ¡hey, Luisita! Aquí voy. Entonces, esas ovejas golpeadas, dice el pastor, esas ovejas golpeadas. ¿Golpeadas por quién? Bandido. Que andan buscando cómo tener más ovejas en su redil. Ovejas que no son de él. Dice que las propias oyen la voz del pastor. Las que no son propias no están obligadas a escuchar mi voz. Las que no son propias, las que no son mías, pues no me oyen. Van a escuchar al que es su pastor. En todo caso, ¿qué significa esto de la vara y el cayado? Era para golpear la oveja. Y la que es propia iba a atender al llamado del golpe, sabiendo que le hacía bien. O sea, me infunden aliento tu vara y tu cayado. ¿Qué es el bien y la misericordia? Dice, precisamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este tiene relación con lo primero. Nada me hará falta. De todo estoy concluido. Estoy completo. Debo apurarme. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Al pastor. Salmo 37, 5, uno de mis salmos favoritos, dice, considera, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Mateo 6, del 25 al 34, es muy conocido. Habla de los lirios del campo que no, decía, que Salomón se vistió como uno de ellos, que los avecillas del campo que ni siembran ni recogen en granero, pero con todo eso el Señor lo sostiene. Inclusive sostiene al cuervo, que el cuervo es un animalito que hay que tenerle cuidado. ¿Sabe? El cuervo la mamá los abandona cuando están chiquititos. Todavía en el nido y la cuerva se va, los abandona la mamá. Ellos se quedan como indefensos, pero aún así no se mueren. Dios les da su alimento. Qué cosa linda. Y dice el Señor en este capítulo de Mateo 6, ¿no valen ustedes más que estas avecillas? La recomendación final del Señor en el capítulo 33 es, busquen primeramente mi reino y mi justicia y yo me encargaré de los detalles de lo que ustedes necesiten en cuanto a lo físico. Vamos a confiar en el pastor. No digamos que no podemos, que qué mal que nos está yendo. El Señor sabe todo eso. El Salmo 139 dice, he aquí, Señor, que no está todavía la palabra en mi boca y tú lo sabes todo. ¿Qué es lo que puedo yo decirle al Señor que necesito que ya Él no sepa? Hermanos, Él sabe tu necesidad. Él sabe mi necesidad. Está bien que se lo digamos, está bien que hablemos con Él. Para eso es la oración. Pero no te preocupes, no te angusties por eso. Angústiate por hacer su voluntad. Angústiate por servirle. Angústiate por amarle, por agradecerle, por hacer lo que Él quiere que tú hagas. Y el Señor, después de eso, Él sabe que tú tienes y yo tengo toda esta necesidad. Quería darle una palabra de aliento. Quería darle una palabra de sustento, de que a pesar de algunas dificultades que puedan presentarse, no estamos solos. El pastor está a nuestro lado. Vamos a confiar. Vamos a confiar. Él ha prometido sustentarnos en sus manos. Él ha prometido que si nosotros nos quedamos allí quietos, nada nos faltará. Él cubrirá todas nuestras necesidades, no importa cómo se llame la necesidad. Vamos a confiar en el pastor. Tiene su rostro para orar. Vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias porque ha sido bueno, muy bueno. No nos ha faltado nada. Nuestras vidas han estado sustentadas en tus manos. Tú te has encargado, Señor, de mantenernos hasta ahora. Tú nos has librado de cosas que ni siquiera sabemos, que nunca nos enteraremos. Tú nos libraste
de morir quizás alguna vez. Detuviste el carro en el camino. Detuviste una luz por un segundo. Porque las cosas suceden en un segundo o dejan de suceder en un segundo. Y tú conoces todo. ¿Qué es aquello que te podemos decir que dejaste de hacer por nosotros o por nuestros familiares? Tú estás en el lugar de eminencia que siempre has estado. Tú estás en el lugar de tu potestad, de tu voluntad, de tu majestad más grande, donde desde allí conoces todas las cosas de nosotros en esta tierra, pero sobre todo de nosotros, los que somos tus ovejas. Tú tienes cuidado de nosotros, por lo cual queremos agradecerte. De verdad, en esta tarde queremos decirte gracias por no dejarnos solos. Gracias por cuidarnos. Gracias por atender nuestras vidas. Nuestras almas están seguras en tus manos. Decimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les guarde.